una verdadera catástrofe. Primero que nada, un saludo, Hanna, para ti, para toda la gente que te lee, que te observa y que te sigue desde hace bastante tiempo. Y es verdad, nos hemos contactado en situaciones bastante adversas para la humanidad, pero es la noticia, es la información. Y casualmente en este domingo que estamos conversando es el Día del Periodista en Venezuela. Y Tu país natal. lógicamente la información que nos atañe en este momento y que nos preocupa es la que ha ocurrido de manera fortuita en la playa del sureste de la Florida, en un poblado que se llama Surfside, un poblado pequeño, donde hay una, por cierto, altísima población de origen hebreo y que además han estado pues preocupados. Me llama la atención desde luego la solidaridad, la manera tan efectiva que han estado colaborando, incluso desde Israel, para ayudar, para alentar a las personas víctimas y a los familiares de esta trágica ocasión en Miami. Bueno, como ya tu gente sabe, lo que ha ocurrido fue durante la madrugada, cuando todo el mundo estaba descansando, durmiendo, de este pasado jueves, y donde nadie se imaginaba que una edificación construida con todas las de la ley, por decirlo de alguna manera, o por lo menos eso es lo que siempre se ha pensado, en Estados Unidos se fuera a caer como se cayó. Ahora se están buscando el por qué, etcétera. Pero lo grave es que, como te decía, ocurrió a la 1:30 de la madrugada, cuando se supone que todo el mundo está durmiendo, y no todo el edificio se cayó. Es un edificio que tiene una especie de forma de U, la mitad se desplomó por completo, primero una parte y después la otra. Para algunas personas, cuando ven el video que sale, por cierto, piensan que se trata de dos edificios distintos. No, es el mismo. Lo que pasa es que una parte se cayó primero y a los segundos se cayó la otra parte. Ahora, el número de personas dentro todavía, a pesar que se han dado cifras, no es exacto. ¿Por qué? Porque había gente que vivía allí, había gente que tenía los apartamentos y los alquilaba, había gente que tenía los apartamentos desocupados y solamente cuando venían al sur de la Florida era que los ocupaban, pero se estima que había por lo menos más de 150, 160 o 170 personas dentro de la edificación. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuántos lograron salvarse? Eso todavía tampoco está determinado. ¿Por qué? Porque los que se salvaron seguramente estaban colindando con el otro lado del edificio y lograron salir. Cuando se ven las imágenes, se ve, por cierto, un cuarto, o lo que quedó de un cuarto pequeño, un pedazo pequeño, con unas camas encima. Y arriba de la pared se ve un hueco por donde se presume que por allá a lo mejor salieron los que estaban en ese cuarto y lograron salvarse. Se habla de 11 heridos, 12 heridos. El primer sobreviviente que lograron rescatar del edificio que se cayó, o el único que hasta este momento se sabe, es un muchacho de apenas 16 años. Aquí tengo el nombre, por cierto. Él se llama Jonathan Handler. Y su mamá, él estaba con su mamá y cuando lo sacaron, él dijo, mi mamá está allí, está lastimada, pero traten de sacarla. Lamentablemente. No se sabe todavía, no se pudo llegar a ella todavía. No se pudo llegar y lógicamente ellos después determinaron que ella había muerto pues durante esa situación que había ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a trabajar, pero ¿qué ocurre? Fueron 12 pisos de ese edificio que cayeron, entonces uno encima de otro. Claro. Aquí lo llaman el efecto panqueca, ¿no? Uno encima de otro. Entonces, pensar que allí hay sobrevivientes era una esperanza, más no una realidad. Se trató de todas maneras y han tratado. Ahora, comenzaron las labores con inconvenientes, lluvia, incendios debajo de los escombros, no uno, sino 3 o 4. Entonces, apagar primero esos fuegos y después la lluvia, en fin, llegaron las maquinarias pesadas, pero había que sacar todo con pinza, porque lógicamente había todavía la esperanza de que haya alguien vivo dentro de los escombros, dentro de lo que llaman huecos Yo te iba a decir, Julio César, porque el tema de la posibilidad de sobrevivientes, más que nada cuando ya transcurrieron unos días, no depende solo del lugar en el cual estaba, ¿verdad? Ahí al borde quizás de donde no se derrumbó, como tú vas a entender, sino también la posibilidad que se haya creado los bolsos, digamos, los huecos de aire o bolsas de aire, por ejemplo, 2 vigas que hayan sostenido una parte de un techo que se había... O 2 paredes que hayan quedado triangular exacto, y alguien tenga ahí aire para respirar. Exactamente. Esa era la esperanza porque, lógicamente, muchos pensaron que eso era factible. Ahora, tú sabes cómo son las edificaciones, por lo menos acá en Estados Unidos.
Las paredes exteriores son concreto, pero las de adentro son lo que llaman sheetrock. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es muy débil, muy frágil, pero las columnas, como dices tú, sí pueden haber hecho los huecos esos de aire que protegen a las personas que pueden estar adentro, que fue lo que pasó con este muchacho que se salvó, ¿no? Claro. Jonathan Handler se llama él, y por cierto, la mamá se llamaba Stacy Fang. Ella no sobrevivió. Bueno, entonces te decía que tratar de buscar personas dentro de esos escombros no ha sido nada fácil. Entonces, la lluvia, los incendios debajo de los escombros. Entonces, empezaron a sacarlo prácticamente por pedazos y así han estado trabajando hasta este momento. Y ya hoy se sabe de 9. No, es verdad. No se está hablando, ojo, de personas completas, porque recuerda que al aplastar la pared a todo lo que estaba abajo, pues es difícil encontrar un cadáver completo. Pero le pidieron a los familiares que están allí que dieran sangre para buscar el ADN y por eso los han identificado. 9 en total. Hasta ayer, habían 159 desaparecidos. Ya hasta hoy, sí, han encontrado 9. O sea, y siguen en ese trabajo que no va a durar días. Dicen que eso puede tomar hasta semanas y quién sabe si meses, porque como quien dice, no es lo mismo buscar cuerpos completos que buscar trozos de personas. Uno ve realmente las imágenes y se pregunta cómo es que se puede terminar ese trabajo, porque por un lado se lo quiere hacer rápido, por otro lado con cuidado para no arruinar la posibilidad, por ejemplo, de esas cosas que mencionamos, ¿verdad? De los pozos, exacto, de los agujeros de aire, digamos. Ahora, Julio César, tú mencionabas el hecho que hay mucha gente de la comunidad judía residiendo en ese edificio, y hay muchos latinoamericanos en general allí, o sea, también de la comunidad judía hay también judíos latinoamericanos. ¿Cómo vives tú esa, o cómo palpaste el sentir de la comunidad latina, entre ellos también los judíos latinoamericanos, respecto a esta tragedia con la que se está lidiando? Solidaridad total, preocupación, tristeza. Pudiera darte más definiciones, pero se han encontrado estas dos comunidades y tienes razón. Y los latinoamericanos, los judíos latinoamericanos, más los judíos que han sido familiares durante muchos años acá en los Estados Unidos, e incluso con nexos directos con Israel y con otras partes del mundo donde hay comunidades judías. Te puedo decir que, por ejemplo, de los latinoamericanos que tú mencionabas, un tío de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se supone que estaba esa noche también en el edificio. La cuñada del presidente de Paraguay y toda su familia, ella, su esposo y sus 3 hijos. Por mencionar algunas personas conocidas o que se han dado a conocer en las últimas horas. Médicos, hay 2 médicos que han identificado también de la comunidad judía y así por el estilo. Y te recuerdo también que no solamente en el edificio, en toda la zona de Surfside, todo lo que es Miami Beach, como tú sabes, Miami Beach es eminentemente tiene una gran comunidad judía, numerosa comunidad judía, y la solidaridad nos hizo esperar, al punto que, bueno, los gobiernos, tanto nacionales como federales como locales, han aportado los recursos para que ellos puedan estar allí, porque lógicamente la gente abandonó lo que estaba haciendo para esperar noticias de sus familiares. Entonces hay hoteles que el gobierno está pagando para que los familiares estén allí, e igualmente los que vivían en el edificio que lograron salvarse, ¿verdad? Y los que están en el otro lado del edificio que afortunadamente no sufrieron daño. Todos ellos están siendo alojados, por lo menos de manera temporal, en hoteles cercanos. Y yo diría que cada 3 horas, cada 4 horas, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin, ella está informando conjuntamente con las autoridades sobre el progreso, sobre el avance de la remoción de escombros y el rescate de las personas que están debajo de los escombros. Ella también es de la comunidad de Julio César, por el Sí, claro que sí, ¿verdad? Sí. Claro que sí, también ella es de la comunidad judía y además de eso, ella ha tenido una gran colaboración de los demás, vamos a decir, de las demás ciudades. Miami-Dade tiene más de 30 ciudades, es un condado con más de 30 ciudades. La ciudad de Miami es una de esas ciudades y Surfside es una de esas ciudades. Está en toda la costa, entre lo que se llama Bal Harbour, que está pegado, y Miami Beach.
Toda esa zona, obviamente, como te decía anteriormente, tiene una altísima población de origen judío, pero también hay muchos latinoamericanos que durante años han estado viniendo, tienen propiedades y algunos viven alquilados también allí temporalmente o se vienen de vacaciones. Julio César, una pregunta porque sé que tú tienes que volver a salir y te agradezco que especialmente fuiste a tu casa para que la conexión sea buena, podamos Con el hacer mayor de los gustos. esta conexión y tienes que volver a salir. Una última pregunta. ¿Con qué espíritu, con qué expectativa se esperaba, valga la redundancia, la llegada de la unidad de la delegación de rescate de Israel? Y pregunto, planteo esto de expectativa porque es una unidad de rescate cuyo nombre es conocido mundialmente, ha estado personalmente, o sea, presencialmente, en muchos sitios donde hubo catástrofes, desde Nepal, el terremoto, hasta Haití, ¿verdad? El terremoto años atrás. Correcto. La gente sabía, sentía que viene una ayuda especial, ¿cómo se lo esperaba? Y entiendo que ya han aterrizado, ¿verdad? No sé si ya han empezado a trabajar. Sí, ya empezaron a llegar, te cuento. Comienzo por decirte que la unidad de rescates del condado Miami-Dade es elogiada en muchas partes del mundo porque ellos han ido a incluso asistir también, como lo han hecho ahora estas unidades que vienen de Israel, en otros rescates. Y ellos mismos hablaron justamente de esa gente de Israel que ha tenido experiencia en situaciones como esta. Y desde luego, esa ayuda es muy importante y sobre todo cuando hay una situación atípica como la de ahora. Esta es la primera vez que se habla de un edificio que cae de esta manera. No estamos hablando de que hubo un terremoto y de repente cayeron varias edificaciones. Se están buscando las causas, repito, ¿no? Hay un reporte del año 2018, se está hablando de la estructura del edificio que ya habían reportado algunas fallas, etcétera. Pero eso es otra cosa. La cuestión es, después que ocurre el hecho, cómo operar, cómo trabajar en situaciones como esta. Y solamente gente como ese grupo que tú estás mencionando de Israel tiene esa experiencia y pueden decir cómo hacer para remover los escombros. Una labor muy difícil porque no es fácil, ¿verdad? De tanto escombro, ir moviendo pieza por pieza para sacar lo que hay allí, porque como te comentaba anteriormente, no es lo mismo sacar un cuerpo que sacar trozos de cadáveres. Claro. Y después de sacarlos, cómo identificarlos. Entonces, esa labor no es nada fácil y en esa labor están contribuyendo grupos como el que tú estás mencionando. Y entiendo que también se hizo presente con mucha rapidez un grupo importante de voluntarios de la Organización de Ayuda Judía de México, Cadena, que estaban Correcto, trabajando. y justamente recuerda que en México tiene zonas que son eminentemente sísmicas y donde ha habido tragedias causadas por los terremotos, claro. Y esa gente también tiene mucha experiencia. Esa es la gente que justamente va a ayudar a acelerar el proceso porque hay mucha desesperación entre los familiares, mucha angustia y quieren que esto termine lo más pronto posible. Para terminar, Julio César, y agradecida por tu tiempo, ¿cómo dirías en una frase cómo es la atmósfera que se está viviendo ahora, el sentimiento en la ciudad, cuando está claro que los más afectados son los familiares que esperan tener buenas noticias y dudan si podrán tenerlas de sus seres queridos que están entre los escombros, pero esto es un evento de gran escala en la ciudad en general? Ana, definitivamente, mira, había un respiro porque Estados Unidos afortunadamente está saliendo de otra tragedia que ha sido la pandemia, que ha afectado a todo el mundo. Y lógicamente con las vacunas ya a la orden, incluso con mucha gente que hasta ha decidido posponer su vacunación o hacerla cuando quiera, beneficio que obviamente están obviando, pero saliendo de esto y encontrar algo como esto, de verdad que es un golpe duro para una comunidad que tiene esperanzas de volver a la normalidad. Los primeros días, mira, lo que fue jueves, viernes y ayer, incluyendo el de hoy, la situación de ánimo de la gente no es la que pudieran tener después de haber visto la salida de la pandemia. Ya la gente incluso tiene la autorización de andar en las calles sin mascarillas, en fin, se ha hecho una serie de actividades que no requieren la restricción que se estaba aplicando por la cuestión del coronavirus. Entonces, definitivamente sí, ha pegado, ha afectado y ha sido muy duro para esta comunidad ver lo que está pasando allí, porque aunque
está un poco retirado, por ejemplo, de la ciudad de Miami o de lo que es el oeste del condado Miami-Dade, es como que si fuera aquí al lado. Yo mismo vivo retirado de esa zona, yo vivo en la zona de Kendall hacia el oeste del condado Miami-Dade, y los vecinos míos, los amigos, en el supermercado, en la farmacia, donde quiera que vaya, ese es el tema de conversación. Y el tema es triste para conversarlo, pero es una realidad que se está confrontando en este momento, y quién sabe cuántos días pasarán antes de que vuelva a la normalidad, porque como te dije, el tema del coronavirus quedó olvidado de un lado, y ahora la mente de todo el mundo está en las familias, los familiares de los que han sufrido en este desastre, en esta tragedia, y ver cómo será la forma de ayudar. Esa es una cosa importante, porque todos en el sur de la Florida, incluso en otras partes, desde otras partes de Estados Unidos, se han sumado a solidaridad, al punto que los grupos que están recabando la ayuda para los familiares han pedido que paren ya de mandar, porque no tienen dónde alojar tanta ayuda, tantas cosas que están mandando. Eso pues nos muestra el grado de solidaridad que ha habido ante una tragedia inesperada, y que sí, definitivamente ha afectado a toda la comunidad.